Hola, ¿qué tal, doctores? ¿Cómo están? Soy el doctor Osmar Reynoso y sean bienvenidos a un nuevo episodio en Hablemos de Odontología. Doctores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. De verdad, emocionado de estar aquí, estar con todos ustedes en un siguiente episodio para traerles información de la más alta calidad. El día de hoy, doctores, traemos un tema muy curioso, muy relevante, que también yo creo que podemos considerarlo hasta eso de tabú, hasta en cierto, pues en cierto tipo de personas, cierto panorama también. El día de hoy nos acompaña, doctores, una odontopediatra, la doctora María Fernanda Partida. ¿Cómo está, doctora? Hola, muchas gracias, Omar, por invitarme. No, hombre, doctora, muchas gracias a usted. Usted sabe, esta plática la estuvimos ahí separando ahí entre tiempos, que si sí, que si no se podía, que si llegaba a ver algo y todo, así que emocionado de que esté aquí con ustedes, es que esté aquí con nosotros, con toda la audiencia, con todo el público que nos está escuchando, doctora. De hablar de un tema, como yo ahorita mencioné, y de hecho yo creo que usted está también consciente, que es un tema que hasta eso genera un poco de tabú, el cual vamos a hablar un poquito del paciente infantil, Ujú. pero cómo viene siendo la calidad de vida y cómo puede afectar en la salud oral como tal en los pacientitos como tal. Así que, doctora, vamos a empezar a platicar un poquito de ese tema, pero antes me gustaría, si me lo permite, que se presentara con todo el público para que pues, explicara un poquito a qué se dedica, cuál es su área, dónde ejerce, dónde estudió, un poquito de todo eso, doctora. Muy bien, pues mucho gusto a todos. Yo soy la doctora María Fernanda Partida González. Soy egresada del TEC de Monterrey como dentista. Hice mi especialidad en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la especialidad de odontopediatría y ortopedia maxilar. Actualmente estoy en mi consulta privada en Centrito Valle, en Río Amazonas, a sus órdenes, y me dedico exclusivamente a la consulta pediátrica. Muy bien, doctora, pues ya la gente sabe más o menos por dónde vamos a poder abarcar. Digo, ¿quién mejor para abordar este tema que un odontopediatra como tal? Así que, doctora, pues un tema interesante, un tema muy curioso, de mucha información, que mucha literatura lo estudia como tal, y es el cómo la calidad de vida de un niño o de un paciente infantil puede repercutir en la salud oral o viceversa, cómo la salud oral puede repercutir en la calidad de vida de un Ujú, propio, un paciente infantil, ¿no? ujú. Desde puntos importantes de cómo es el manejo psicológico, cómo es el manejo con el padre de familia, porque también hay que hacer mucho hincapié en esa concientización al padre de familia. Sí, Así claro. que, ¿qué podemos empezar a hablar de este tema, doctora? Que es un tema muy extenso, que yo creo que no nada más nos va a dar para un solo episodio, se puede dar hasta para mucho más, porque hay mucha información. Así que, Sí. ¿por dónde podemos partir, doctora? En base a su experiencia, ¿cuál ha sido ese punto fundamental para poder hablar de cómo repercute la salud oral en los La niños, calidad de en vida, la calidad sí. de vida de los niños? Sí, sí, sí. La verdad es que es un tema que se habla muy poquito en el día a día. Es un tema muy importante que de hecho lo tomé en consideración en mi posgrado cuando me di cuenta de cómo afectaba. La salud oral es bien importante y estar conscientes que la salud oral no es solamente dientes. La salud oral repercute en la salud en general de un paciente, en su día a día, en cómo se desenvuelve, en cómo se siente, tanto física, emocional, socialmente. Entonces es un tema súper importante, que algo que la verdad repercute y lo principal son las lesiones de caries. Hay que considerar que la calidad de vida de una persona no se rige nada más por si tiene o no dinero, si tiene o no salud, si se viste bien, si se siente bien, es todo junto. Entonces en un niño que es 100% dependiente de sus padres, lo importante es concientizar a los padres de cómo la salud oral va a tener un impacto importante en su vida en general. O sea, es un tema en donde un niño que tiene un dolor en un diente en un día va a hacer que ese niño probablemente no coma lo mismo que los demás días, probablemente no descanse bien en la noche porque trae dolor, tenga que tomar medicamento. Entonces un niño que se despierta en la mañana con sueño, que no descansó, que además trae dolor, entonces ya es un niño que de entrada puede que ni siquiera desayune como normalmente lo haría porque le duele el diente. Es un niño que va a estar probablemente llorando, que no se va a desenvolver igual, que no va a poder ni siquiera ir a la escuela. Entonces ya perdió clases por ir al dentista, va a llegar de urgencia al dentista. Va a ser una experiencia probablemente no tan agradable porque pues ya llegan con dolor, llegan Ajá. con reserva. Entonces un niño que ya perdió escuela,
que ya no durmió, que probablemente no desayunó bien. Entonces, ahí de entrada ya tenemos pues varios factores varios que le afectan. puntos. Ajá, que en un niño, la verdad es que es súper importante que entendamos que un niño sí se acuerda de las cosas, sí se le quedan y sí afecta en su desarrollo emocional, en su desarrollo intelectual, el cómo el niño descanse, el cómo el niño se sienta. Entonces, es un tema que a mí se me hace muy importante, que lo tomé en consideración y mi tesis la basé en eso. Ya. Pues de hecho, usted como mencionó puntos bien, bien cruciales que hasta la fecha pacientes adultos o ya jóvenes llegan con yo puedo decir que puede ser una experiencia traumática por no tener esa prevención. Yo creo que esa palabra va a ser muy importante en este episodio, la palabra prevención. ¿Por Sí. qué? Porque vamos a ir abarcando cómo prevenir que lleguen hasta esos puntos, hasta esos factores. Pero es bien sabido, bien escuchado, que digo, en México, pues no se tiene tampoco tanto esa La cultura cultura. de ir al Ujú. dentista. Si a un adulto va al dentista y decir, ¿sabes qué, doc? Quítame la muela, nada más. Sí. Así me quiero quedar chimuela, no pasa nada, quítame la muela. ¿Qué podemos esperar de cómo va a afectar a los hijos, a un niño, ¿no? Que Sí. pueden ser muchas cosas. Digo, a mí me ha tocado ver, y me tocó cuando estaba chiquito, ver niñitos que tenían las típicas coronas metálicas. Digo que ahorita ya hay otros temas, o ahorita hay Sí, más otras estético y demás. restauraciones, pero eso ya es otro tema aparte, pero influye mucho. Sí. Influye mucho. Digo, a usted también le ha tocado ver fotos de niños con los dientes prácticamente destruidos. Y ahí es donde entra mucho esa disputa en el gremio de que es que, híjole, ya hasta creo que se considera como maltrato infantil Sí, eso, o sí, sí, sea, sí. Hay países en los que no llevar, como Australia, no llevar a tu hijo a cierta edad al dentista, creo que era 1 año, pueden detenerte, pueden incluso a tu hijo retenerlo hasta que no te comprometas a darle seguimiento a su salud oral. y, Entonces, la verdad, sí es muy importante. y por ejemplo, doctora, ¿a partir de cuándo podemos empezar a llevar a un niño al dentista? Porque también esa es una pregunta que existe mucho, digo, yo sé que este contenido es para dentistas, Ujú. para doctores, pero creo yo que en sí este episodio como tal está muy abierto para también padres de familia que lo quieran escuchar y que se quieran empapar de esa información para llevar a sus hijos al dentista. O sea, ¿a partir de qué Sí. año se puede llevar a un niño al dentista? ¿Bebé, 6, 7 o todavía menos años? La verdad es que, mira, y te voy a decir algo. Han llegado pacientes a mi consulta porque ven un video, porque ven mi video, el de otro doctor, y llegan y es un bebecito de 1 año. Y yo les digo, ay, qué padre que viniste a su primera consulta, súper bien. La recomendación es desde que sale el primer diente o al año. Eso es lo que nos dice la Academia Americana de Odontopediatría, la Academia Mexicana también. Entonces es cuando el niño comienza a tener dientes de leche, que estás hablando que puede ser desde los 6 meses o antes, incluso. Entonces, bueno, y les digo, qué padre que viniste. Te dijo tu pediatra, es como que ahorita la verdad es que hay muchos pediatras, la mayoría, gracias a Dios, están muy informados acerca del tema. Pero me ha tocado pacientes que no, de hecho el pediatra me dijo que hasta los 2 años. Y yo, ¿cómo? O sea, esa desinformación que incluso llega a doctores Ajá. que no tienen esa noción de cuándo es importante ir. Y la verdad es que no lo digo yo, no me lo dijeron en la escuela. Es algo que está documentado. Lo importante es que el niño vaya cuando empiezan a salir dientes. No porque uno esperaría que tuviera caries, la verdad es que no. Yo espero que un niño que tiene 1 o 2 dientes no tenga caries. Puede suceder, me ha pasado ver. Pero lo ideal es aprender a cuidar sus dientes. Lo ideal es aprender qué pasta hay que usar, cuánta pasta tengo que usar, cómo le tengo que lavar los dientes, cada cuánto, qué alimentos le van a afectar, por qué es importante lavarle los dientes. Yo les enseño fotos a mis pacientes de cómo se ve una lesión de caries en un bebé. O sea, les enseño así empieza, así se desarrolla y así se puede llegar a ver. Entonces, las mamás son conscientes de, oye, ¿sabes qué, doctora? No me he dado cuenta. Ya le salió una manchita blanca y me lo traen antes del tiempo que habíamos quedado. Y la verdad es que esa es la concientización y la prevención. O sea, un bebé, a mí me decían, incluso mi papá me decía, qué exagerada, o sea, ¿por qué los haces ir tan bebés? Oye, te lo juro que me han llegado bebés de 1 año, 3 meses fue el más chiquito que recibí, con caries de la infancia temprana. O sea, y digo, ¿cómo puede ser posible? Y la verdad es que es algo que los papás ni siquiera estaban enterados que puede suceder. Entonces, ahí está el detalle. No es que los papás hayan dicho, me vale, pero no saben. O sea, no están conscientes que puede suceder que un bebé tenga caries. No, y aparte yo creo que existe mucha desinformación en ese ámbito. Le digo, desgraciadamente vivimos en un país donde se tiene mucha desinformación de la cultura dental, pero en la parte de la odontología infantil no es la excepción. No. O sea, si un adulto batalla para ir al dentista por miedo, por cualquier otra situación, llevar a un niño, híjole, que porque si se empiezan a traumatizar un poquito Claro. por los llantos, porque, ojo, es completamente
normal. En otras pláticas con otros doctores me tocaba mucho escuchar esas citas de, pues más que nada manejo de conducta. No al principio llegar luego de que, te voy a quitar una caries. No, sino existen sus maneras también, porque me imagino que a usted le ha tocado escuchar, no nada más pacientes, pues niños infantiles, pacientes adultos que dicen, es que yo cuando fui al dentista chiquito... Me traumé. Me traumé, pasé una experiencia muy desagradable y no vuelvo a ir. Sí. Pero ya van con ese temor de que, es que no, o sea, esa ansiedad que existe, o sea, que empieza a repercutir, como lo decimos, en esa calidad de vida y en ese ambiente psicológico como tal. O sea, son diferentes puntos bien interesantes. Ahora, hablando de los niños, híjole, son muchas cosas. Digo, ahorita no sé cómo se manejan los niños ahorita, pero en su momento yo me acuerdo que era mucho el juego, el andar la burlita, o sea, toda esa onda que ahorita es el famoso bullying. En un niño ahorita puede que esté todavía un poquito más desarrollado. Así que, ojo, no con eso estoy diciendo que a los padres de familia que nos puedan estar escuchando, que cancelemos una dieta de dulces, porque, o sea, al final de cuentas son niños y es completamente normal que a las fiestitas un dulcito, en el recreo un sandwichito, unas papitas, o sea, es completamente normal. Así que son puntos a tratar muy importantes esos también, doctora, que cómo los podemos ir manejando, o sea, cómo podemos darle esa información al doctor, al padre de familia, para que empiece a hacer un poquito de conciencia con esa parte. Pues miren, yo a las mamás es muy claro, yo les digo, tu hijo depende 100% de ti, porque me ha tocado que llegan mamás, papás que dicen, doctora, dígale, o sea, a un niño de 3, 4, 5 años, que no puede comer tantos dulces, doctora, no se quiere lavar los dientes, y les digo, sí, o sea, yo voy a hablar con el niño porque obviamente es un niño que desde ahorita hay que empezarle a enseñar, que es importante, bla, bla, bla. Lo importante aquí es el balance, yo siempre les digo, yo no prohíbo ni el biberón, ni el chupón, ni los dulces, para nada están prohibidos. Obviamente hay edad para todo y hay momento, y hay límites, pero lo importante es que los papás entiendan que dependen los niños de ellos. O sea, realmente, ¿quién compró el dulce? O sea, ¿cómo el dulce llegó a la casa? ¿Cómo el niño se durmió sin lavarse los dientes? ¿Por qué? O sea, ¿quién es el responsable ahí? Y es un tema súper delicadito que no puedes llegar y decirle, papá, no, es tu culpa. O sea, claro que no lo puedes manejar así porque ni siquiera es correcto, pero es importante hacerlos conscientes que si el niño tiene al alcance un dulce, pues de algún lado salió ese dulce, ¿verdad? Claro. De alguna manera llegó a la casa. Entonces hay que aprender a equilibrar. No les digo que no pueden comer dulces. De hecho, yo les digo a mis pacientes, si quiere comer dulce un día, lo puede comer. Yo lo que les puedo recomendar es que lo coma junto con la comida para que ese impacto en la acidez de la boca, que es lo que causa las lesiones de caries, sea en un mismo ratito y procurar lavar los dientes al final. O sea, realmente yo soy cero prohibisiva, y a veces tenemos como esa idea los dentistas de decir, es que si tú le dices al paciente que puede comer 3 dulces, va a comer 10. Entonces dile que no coma ninguno para que coma uno. Y la verdad es que a mí no me gusta hacer así porque yo sé que los papás son comprometidos con la salud de sus hijos. O sea, si ya llegaron a la consulta contigo es por algo. Entonces, a partir de ahí, empiezas a educarlos, empiezas a cambiar su estilo de vida, su manera de llevar a sus hijos, la alimentación. Entonces es súper importante decir, no vamos a ser prohibitivos. Yo nunca les voy a prohibir a los niños comer dulces. Yo incluso les digo, si quiere comer, vas a comer, pero en la fiesta de fulanito, porque la mamá dijo que iba a tener una fiesta. O sabes que en el fin de semana porque vas a ver a tus amigos, a tus primos, y ahí puedes comer. Y no hay problema, y tampoco pasa nada si come un dulce y no se lavó los dientes después. No hay que regañarlos y que los papás no se sientan mal. Pero que no pase todos los días. O sea, yo les digo, el problema no es un día. El problema es que sea una conducta repetitiva. Ajá. Dulces, no le lavo los dientes. Dulces, no le lavo los dientes. A la media tarde, galletas. O sea, realmente yo les digo a veces, consume dulces, carbohidratos, azúcares. No. Muy bien. Jugos, sí, se los lleva a la escuela. Y de que, ok. Papitas, de repente vamos a la tienda a comer. Galletas, sí, de snack le pongo unas galletas Marías. Y yo digo, bueno, o sea, la cantidad de azúcar que está consumiendo el niño al día, pues ya es importante. Sí, ya es una cantidad considerable. Hacerlo consciente a los papás, ¿verdad? No está prohibido. Claro que no, los niños son niños y yo comía dulces y no me pasó nada, aquí estoy. Lo importante es lavar los dientes, usar la pasta adecuada, ir a consulta. Porque si un niño come dulces pero se lava sus dientes, no va a pasar absolutamente nada. Siempre es un balance. Sí, pero y también ese manera de ser constantes, explicarles de que, bueno, aún así, aunque ya viniste una vez, un monitoreo, nada más para seguir monitoreando y revisar que todo esté bien. Digo, mucha gente
también piensa eso de que, bueno, viene al dentista, pero pues es que no me dice nada, no le va a hacer nada. Y no, también eso es importante, o sea, Sí, no necesariamente va a ser una cita para hacer algún tratamiento. Y más en los niños, que estamos hablando de un tema de prevención. sí. O sea, ¿cómo podemos hacer que esa palabra le quede al padre de familia? O sea, ¿cómo le podemos decir? Esto es por un método de prevención para que no llegue a tantas distancias. Yo con el doctor Arturo Flores en un episodio de que grabamos hace poquito, manejábamos ese concepto de que la prevención es muy importante. Él comentábamos que era preferible no hacer nada en los dientes y que estén mantenerlos sanos a poner alguna restauración. Y es igual en los niños. O sea, Sí, qué mejor que el diente tenerlo intacto de leche para cuando se caiga y llegue el permanente, a que te lo tengamos que quitar por alguna razón, tenemos que hacer una restauración que sea temporal. Podemos evitar eso. claro. O sea, ¿cómo podemos hacer ese manejo o esa conciencia de esa palabra tan importante? Porque se escucha muy sencillo, pero es extremadamente importante en Sí. el niño también. La verdad es que yo siento que como seres humanos es algo que yo he notado con los papás y he notado incluso en mi familia, en mí misma. Evitas ese riesgo, o sea, evitas el que voy a ir y me van a decir que tengo algo. Voy a ir y me van a decir que tiene caries. Entonces, evitas como que mejor te volteas y no lo haces. Entonces, yo lo he visto que los papás me dicen, no, es que la verdad es que no lo había querido traer porque tenía miedo de cómo le iba a ir. Él es bien nervioso, nunca se deja, con el pediatra se porta súper mal. Entonces digo, bueno, vamos a crear una experiencia diferente. Aquí no ha venido, nunca ha ido al dentista. Ajá. Entonces hay que darle como la vuelta a esa manera de pensar. Y es bien importante porque van los papás. Yo les digo, perfecto, no tiene nada, no ocupa nada, el niño está perfecto. Hay que lavar los dientes, les enseño cómo lavar los dientes, qué cepillo, qué pasta, fotos, todo. Y claro que al final les digo, esta consulta es, bueno, en el hoy no tenemos caries, pero si flojeamos en algo, si cambiamos su rutina, su dieta, pues podrían aparecer. Obviamente yo les digo, tu hijo tiene un riesgo leve de tener lesiones de caries con una tabla especial, pero lo importante es hacerlos conscientes, como dices tú, de que no porque ahorita no haya nada, después no va a haber. Entonces yo les digo, nos vemos en tantos meses, dependiendo del paciente, porque les menciono esa palabra, les digo, si aflojamos tantito, puede salir una lesión de caries. Entonces no sabemos, incluso hay mamás que me dicen, doctora, pero 5 meses, o sea, ¿no será mejor traerlo en 2 meses, en 3 meses? O sea, mamás súper comprometidas y yo les digo, tú me lo puedes traer las veces que tú quieras. O sea, si yo no necesito hacerle nada, no se lo voy a hacer, ¿me entiendes? No, la cosa es tenerlos de cerquita siempre muy, muy checados. Esa cultura, existe mucho esto de, revísale los dientes a tu hijo, si no ves que tenga una manchita, checa lo que no tenga. O sea, sí, está bien entre consulta y consulta, pero no está justificado no llevar a tu hijo porque yo le revisé la boca y no le vi nada. O sea, realmente los papás, yo creo que el 99% de los papás revisan los dientes de abajo. O sea, yo te puedo decir que han ido pacientes conmigo que me dicen, yo le vi un huequito abajo, doctora. Y yo, sí, pero el de arriba está peor. O sea, ¿cómo? O sea, la verdad es que nada suple una consulta. Nada. O sea, ni siquiera una foto, porque existen los papás de te mando foto y nada más dime que no es nada. Sí, O sea, que un diagnóstico por fotos, sí. que ahorita es súper común y no las culpo. O sea, yo alguna vez lo hice con mi dermatóloga de que mira, o sea, entre consulta y consulta. Y claro que no, o sea, no es posible. No es posible hacer un diagnóstico, no es posible revisarlo, decirle no vengas. Estaríamos haciendo algo que no es ético. Ajá. Entonces yo siempre, nada suple la consulta. Obviamente tienes que estar al pendiente de tu hijo si es un cambio, pero entre consulta y consulta, ¿verdad? No de que ya tiene 6 años, nunca ha ido y yo determino que está bien. No. Sí. Y por ejemplo, doctora, vamos a poner un panorama de que llega un paciente a la consulta, pues, hay unos signos para poder empezar a hacer algún tipo de tratamiento. Ujú. ¿Cuáles son esos principales signos que un niño puede presentar? Digo, esto va más que nada para los padres de familia, la gente que nos está escuchando, para que se den cuenta de que, bueno, veo que tiene esto, ojo, vamos a poner estas alertas foquitos para ver, bueno, lo voy a llevar con el odontopediatra, Sí. con el odontólogo infantil, para poder que lo revise y ver qué puede tener. O sea, ¿cuáles son los principales signos? Digo, sabemos que las enfermedades más comunes, así como son en el adulto, también pueden estar presentes en los niños, pero ¿cuáles son esos signos principales para que la gente que nos está viendo puedan darse cuenta de que, bueno, podemos ya poder empezar a llevar a nuestro niño?
Bueno, vamos a empezar por algo súper importante, porque muchas mamás me preguntan cuándo llevarlo, así, ¿cuándo tengo que llevar a mi hijo? Ya tiene 2 años, tiene 2 años y medio, tiene 3, tiene 4, pero no le veo nada. La primera consulta, yo siempre les digo, si tu hijo ya tiene dientes y nunca ha ido al dentista, ya es momento de ir al dentista. Ni te preocupes de la edad. Si no lo has llevado y ya tiene dientes, ya hay que ir. Ajá. Tenga la edad que tenga, de entrada. Entonces es una respuesta, la verdad, súper fácil, que las mamás, pues sí es cierto, o sea, pues se lo voy a llevar. Ya no importa la edad, no importa los meses, no importa cuántos dientes, con que tenga uno ya es necesario. Y lo importante va a ser que estén al pendiente entre cita y cita. A comparación de lo que mucha gente cree, que las caries se ven negras y que feo se ve negro. La verdad es que sí, es una lesión de caries, pero entre más oscura, pues tú ya sabes, entre más oscura una lesión, está menos activa. Entre más clara, entre más cafezosita, ajá, marrón, una incluso mancha blanca, es una lesión de caries que está pues más activa que una negra. Entonces, yo siempre les digo, les enseño fotos, les digo, si tú ves una mancha blanca de este tipo, ya es una lesión de caries. Estar alerta porque sobre todo son los dientes enfrente. Si tú ves que tu niño muerde invertido, y yo les enseño fotos, les subo a las redes, esta es una mordida normal. Si tú ves que tu hijo no está mordiendo así, es muy sencillo de ver, algo hay que revisar. Si tú ves que tu niño, yo siempre les digo, los niños comen siempre por los dos lados y se pasan la comida por todos lados. Obviamente tienes un lado favorito. Pero si tú ves que tu niño está evitando morder de un lado. Y empiezas a ver dónde empieza a morder por un ladito nada más, ahí hay una alerta. Porque cambió su manera de usar los dientes. Si tú ves que está evitando alimentos muy calientes, que está evitando alimentos muy fríos, que ya no quiere tantos dulces como antes, que ya no quiere el chocolate, entonces ya empiezas a notar esos cambios en su rutina, en sus hábitos de alimentación, y puedes darte cuenta que hay algo que le está impidiendo usar un área de la boca. Me ha tocado que llegan pacientes y ¿te duele algo, mi amor? Esta muela. Y la mamá, ¿cómo? O sea, yo no sabía. Sí, y yo les digo, ¿cuándo te duele? ¿Cuándo estás comiendo? ¿O estás solito y de repente te duele? No, cuando estoy comiendo. Entonces, bueno, y dices, bueno, todavía es algo controlable, lo evalúas y demás. Pero la mamá no sabía. El niño lo que hacía era evitar esa muela y se venía para acá. Y ya no le decía a la mamá. Entonces, es muy importante visualmente inspeccionarlos entre cada cita. Ver que no usen diferente su boca, que todo esté normal, que les dé igual con qué morder. Y su mordida. Creo que es de lo más importante que te puedo decir que las mamás pudieran llegar a ver. Esos hábitos y esas como rutinitas que tienen los niños. La verdad, los niños son muy... Yo he visto que siempre actúan como muy igual, muy igual. Claro, exploran y demás. Ajá, pero un niño, curiosos. Tú lo conoces como mamá, tú dices, no, mi niño es así y hace esto y come así y le gusta esto. Si tú ves cambia un poquito y cambia radical de repente de otro, ya es una alerta. Sí, es un signo de que algo está pasando como tal. Y por ejemplo, doctora, hablando un poquito del tema de la literatura, porque también es algo que hemos abarcado, ¿qué nos dice la literatura con respecto a este tema que estamos hablando? De cómo impacta las caries o toda la onda social en los pacientes como tal. O sea, ¿qué nos dice la literatura? Porque me imagino que es algo que también que se investiga mucho. O sea, son muchos puntos a tratar, pero ¿qué nos dice la literatura de esto? Hay muchísimos artículos que yo incluso les muestro a las mamás. Artículos que nos dicen desde muchos años, más de 10 años, que hablan de la calidad de vida y cómo las lesiones de caries afectan esa calidad de vida. Entonces, hasta últimamente, de hecho, lo más reciente, ya se está encaminando hacia la prevención y la calidad de vida. Entonces, hay mucha literatura que nos dice que un niño que tiene lesiones de caries, y luego hay una escala especial que te mide cuántas lesiones de caries tiene el niño, si el niño ha dejado de comer. Literal, son preguntas que se le hacen a los papás. ¿Tú has visto que tu hijo dejó de comer? ¿Tú has visto que tu hijo cuántas veces dejó de ir a la escuela? ¿Cuántas veces fue al dentista? ¿Cuántas veces perdió clases por dolor? ¿Cuántas veces así? O sea, dejó de sonreír. Si tú viste que tu hijo dejó literal de sonreír porque no quiere que se le vean los dientes. Todo esto está basado en literatura y cada vez se estudia más. Tanto que mi tesis de muchas referencias está basada en este tema. Y la verdad es que es un tema bien importante. Está documentado que es real la afectación. Y lo más triste, lo más importante es que un niño depende de los papás. Y un papá jamás le va a querer hacer daño a su hijo. Sí. Entonces, no hay nadie a quien culpar, siento yo, que a veces uno mismo. O sea, tú dices, yo soy responsable de lo que tú estás haciendo, está súper padre. O sea, me voy a traer un doctor y que me explique y se lo voy a mostrar a la gente. Porque un papá jamás va a querer que a su hijo le dé un diente. O sea, yo creo que en mi consulta el que sufre más es el papá. O sea, te lo juro que veo a las mamás y digo, cara de estrés. Está más nerviosa la mamá que el niño. El niño
ni se dio cuenta que lo anestesié. Y la mamá sí. O sea, obviamente, la mamá jamás quiso poner a su hijo en esa situación. Y yo siento que, desgraciadamente, a veces los culpables somos, pues, nuestro sistema de salud, que no tenemos como no somos eficientes en llevar la información a la gente. Entonces, esto que tú haces, que yo también a veces hago un video y digo, ojalá lo vea mucha gente, ojalá le sirva a la gente y entiendan que ir al dentista es importante, que los niños dependen de los papás y que si el papá no tiene ni siquiera a veces la oportunidad, la manera de llevar al niño, pues está súper difícil. O sea, la situación económica está documentado que un estatus socioeconómico bajo está relacionado con menor calidad de vida en los niños. Y no porque los papás no quieran al niño, es porque no tienen los recursos económicos de llevarlo al dentista cada 6 meses o de ver un video en Instagram que le diga cómo lavar los dientes mínimo. Entonces, a veces me tocó ver, cuando estudié la especialidad, 4 o 5 hermanitos de una mamá joven, menor de 23 años, con un cepillo para todos. Y yo, híjole, o sea, la mamá les compró un cepillo, es lo que pudo, y los trajo al dentista, que es lo que pudo hacer. Entonces, está cañón porque dices, no es culpa de ella, no es culpa de los niños, es como le tocó estar en su situación económica. Entonces, pues intentas ayudarlos, ¿verdad? En el posgrado les regalábamos cepillos, yo veía la manera de atenderlos a todos y demás. Entonces, la verdad es que es un tema muy importante y que yo creo que nosotros somos los responsables, como tú lo estás haciendo, de llevar la información a la gente. O sea, ¿usted sí considera que la parte socioeconómica influye muchísimo también con los niños? Sí. Bastante. De hecho, en mi tesis, eso fue lo que más como resaltó. Aquí en Nuevo León. Mi tesis fue basada en niños de Nuevo León de 3 a 5 años. Y nos hablaba de eso. O sea, se reflejó que papás con menor estatus socioeconómico tenían niños con menor calidad de vida. O sea, estaba 100% relacionado. Y no solo en mi tesis. O sea, mi tesis fue basada en muchos artículos. Sí. Entonces, es algo muy importante que yo, cuando los niños van y no quiero, y por alguna razón no va a doler, es una limpieza, yo les digo, mira, yo lo siento a veces y les digo, mira, tu papá te trajo aquí, tu mamá te trajo aquí porque te quiere. Y tú estás aquí porque pueden traerte, porque tienes un carro, porque tú vas a la escuela. Y entonces les empiezo a decir, hay niños que no pueden venir y les empiezan a doler los dientes en su casa. Y ellos quisieran estar aquí, donde tú estás sentado, y no pueden. Obviamente es una plática que se la doy a niños de 6, 7, 8 años, ¿verdad? Bueno, eso es de cuenta que les cambia el chip y se acuestan y abren la boca. Entonces, realmente es algo que quiero que no nada más lo escuche el niño, sino también el papá. O sea, a veces le hablas más al papá que al niño, porque quieres que los dos entiendan la situación y la importancia de estar ahí. Entonces, el poder ir al dentista es algo que todos deberíamos valorar, hacer. También, sí. En vez de sacarle la vuelta a decir, no me duele nada, pero voy a ir a revisarme. No le duele nada a mi niño, pero lo voy a ir a revisar. Porque nadie, o sea, si no eres dentista, la verdad es que es imposible saber si hay algo mal. Que no te duela no quiere decir que no hay caries. Eso es algo que yo creo que la mayoría de la gente dice, es que como no me ha dolido, como no se ha quejado el niño, pues no lo he llevado. No de traer nada. No, pues cuando se queje ya vamos a estar en otra situación. Sí, entonces, la verdad es que es un tema súper delicado y un odontopediatra trabaja mucho con los niños, obviamente, pero con los papás también. O sea, es algo, nuestra labor principal es crear hay un concepto que también está documentado que se llama hogar dental, que lo vemos mucho en odontopediatría. Un hogar dental es un hogar que se conforma de una familia que va al dentista, que tiene buenos hábitos de higiene y buenos hábitos de alimentación. Entonces, el hacer el hogar dental es nuestra responsabilidad y obviamente es platicar con los papás y platicar con los niños. O sea, es hacer todo un sistema que esté funcionando perfectamente en cuanto a lo dental. Sí, pues es que vienen siendo como que varios engranajes que para que todo vaya fluyendo y vaya funcionando correctamente. Digo, concuerdo con usted, doctora, 100%. Digo, me ha tocado ver esa parte de lo socioeconómico. Digo, también en el paciente adulto es normal eso. Pero sí me ha tocado mucho ver pacientes infantiles. Digo, en la clínica cuando yo estaba estudiando la licenciatura, me tocó tuve la fortuna de hacer mi último semestre en una clínica, pues un módulo especial que tiene la Universidad Autónoma. Y era muy común llegar y ver pacientes pues de todo tipo de nivel socioeconómico, tanto nivel socioeconómico medio, uno bajo, uno medio bajo, uno un poquito medio alto. Y sí me tocaba ver y daba de repente, pues no sé si hasta, pues el niño no sabe. O sea, como usted mencionó, depende mucho del papá, depende mucho del padre de familia, pero tiene mucho esa desinformación el papá. O sea, yo creo que ese es un área a tocar bien importante porque existe
infinidad de desinformación. Y yo lo he tocado con doctores fuera aquí de todo esto, que la pandemia originó mucha desinformación. De hecho, creo que eso hasta yo se lo comenté a usted cuando Sí. andábamos platicando para ponernos de acuerdo con esto. En pandemia, originalmente se generó mucha desinformación en redes, o sea, así que son muchos temas a tratar. La prevención, importantísimo, digo, a lo mejor, pues, yo creo, considero que no necesariamente porque no duela, no significa que no debes ir al dentista. Mm, Y más con un niño. sí. Así que podemos empezar también. ¿Cómo podemos hacer ese cambio? Ese chip con los. Sobre todo con los padres, porque a un niño lo puedes explicar. Pero al final de cuentas, Sí. el que juega un papel crucial en esa parte es el padre de Sí, familia. sí, sí, sí. De hecho, alguna vez presenté un caso y mi caso se basaba en los papás. O sea, era un caso de un niño, pero como el efecto de la desinformación en los papás. Entonces, para mí algo que les pediría así desde el fondo de mi corazón a los pediatras, que al final, la verdad es que el pediatra manda en la casa. O sea, desde que nace un bebé, el pediatra es quien les dice qué hacer, cómo hacer, y lo que les diga el pediatra a las mamás es lo que van a hacer. Y eso a mí se me hace lo mejor que puedes hacer, confiar 100% en tu pediatra. Entonces yo les pediría a los pediatras de entrada que manden a sus pacientes. O sea, tiene 6 meses el bebé, ya tiene un diente, manda a tus pacientes al dentista. O sea, cualquier bebé que empiece a tener dientes es candidato para visitar al odontopediatra por primera vez. Si tú recibes a un niño de primera vez, tiene 3 años, jamás ha ido al dentista, mándalo al dentista. O sea, creo que los pediatras nos pueden ayudar bastante con esta labor. Sí. Segunda, que no dejemos de hacer videos. O sea, que lo que estás haciendo, un podcast, video, subir la información a internet, es súper importante. Gran cantidad de las mamás que llegan conmigo llegan por redes sociales. Gracias a las redes sociales he tenido pacientes sanos, he tenido pacientes que estaban a punto de que les dolía el diente. Entonces, la verdad es que yo les puedo decir que lo importante siempre va a ser visitar a su pediatra regularmente, así religiosamente, Sí. y que los pediatras nos ayuden a recomendarle a los papás que es muy importante la visita al odontopediatra. Gracias a Dios, gran parte de mi consulta también es por pediatras. Y veo casi siempre los mismos nombres. Y se los agradezco demasiado porque es una labor que tenemos que hacer en conjunto. En conjunto, una mancuerna. Sí, un niño depende de sus papás. Los papás quieren lo mejor para sus hijos. Si tú le dices al papá, necesite la odontopediatra, lo va a llevar. O sea, no va a pasar que les digan, tienes que ir y no lo llevó. Lo más que me pasó fue es que me dijo hace 3 meses y apenas te lo traje. Y yo, bueno, 3 meses. O sea, no te esperaste que el niño tuviera 10 años para traérmelo, ¿verdad? Entonces, el pediatra, nosotros subir información, y yo creo que también es gran parte de los papás, de informarse, de buscar esa información, de buscar hacer un acercamiento al odontopediatra, preguntarle. Incluso he tenido mamás que me hablan de otros estados, de que, doctora, yo quisiera que usted estuviera aquí en Toluca para poder ver a mi hijo. Y yo, qué padre que la información te llegó y me recomienda algún odontopediatra. Y yo, fíjate que en tal ciudad no conozco, pero en tal sí, y te queda cerquita, entonces te recomiendo a tal odontopediatra. Y el que me pregunten por redes, mamás de otros estados, cómo le pueden hacer, a dónde llevar a su hijo, me parece increíble, porque digo, bueno, al menos la información que estoy compartiendo está llegando y está concientizando a las mamás de que, oye, mi niño no ha ido al dentista, necesito llevarlo. No le duele nada, pero necesito llevarlo. Porque un niño va a depender 100% de los papás. O sea, un niño no es independiente, un niño va a ir cuando lo lleven y va a hacer caso a la mamá y va a hacerle caso al odontopediatra. La consulta conmigo, la verdad es que, gracias a Dios, nos va muy bien. Las primeras consultas son muy bonitas. Ajá. Las de los bebés, que es una preocupación de las mamás, de que, doctora, es que no lo he llevado porque no quiero que llore. Y les digo, mira, un bebé de 1 año, 2 meses, 1 año, invariablemente va a llorar con una persona. Es más, lo cargas y va a llorar. O sea, no te conoce. Sí, no te conoce. Ahora, acuéstalo en las piernas de tu mamá y luego de frente a la doctora con cubrebocas, careta, guantes, sus barreras. Bueno, o sea, va a llorar. Y eso a veces me rompe el corazón porque digo, chino, o sea, quisiera, ¿verdad?, que no sucediera. Sucede. Los bebés, la mayoría de los bebés lloran en la consulta. Pero si les hablas con amor, te lo juro, que, o sea, el llanto empieza en un llanto de te desconozco y termina en un llanto de como que, pues bueno, o sea, no está tan mal. Ajá. Hay papás que se impresionan y de plano dicen, ¿cómo no lloró mi bebé? O sea, yo les digo, es que la verdad es que es cómo le hables, cómo lo apapaches y se logra la consulta. Entonces, no se detengan por miedo. Va a llorar mi bebé, va a llorar mi hijo, es que yo le tengo miedo, le tengo pavor, a mí me fue súper mal. Tu experiencia hay que dejarla
en el pasado, porque incluso como adultos tenemos que visitar al dentista. Y nosotros somos los responsables de crear una experiencia nueva al niño. Ahora, si tú estás enfrente de tu hijo en el dentista y estás nervioso y me estás diciendo que es que a ti te inyectaron y te sacaron 3 muelas y el niño estaba tranquilo y de repente se empieza a poner nervioso, bueno, ahí sí, ayúdenos. Sí, Ayúdenos, porque yo sí nada más a veces les hago ojos así como que no. Porque, pues, la verdad es que el niño jamás ha ido al dentista. O sea, para él es la primera vez y es una experiencia súper agradable. A veces ni caries tienen ni están todos nerviosos. Entonces, la verdad es que los papás nos ayudan demasiado. Yo platico mucho con ellos. Incluso les hacemos recomendaciones de, oye, enséñale el consultorio antes de venir, enséñale mis videos. Y entonces los niños llegan y, la doctora, el cajón de los premios, el sillón, o sea, llegan así como que súper adaptados. Y yo, qué padre, o sea, hicieron un súper avance los papás. Y la mamá de que sí, le estuve enseñando todos tus videos. Y yo, o sea, la verdad es que me ayudaste demasiado. El niño llegó y se sentó solito y abrió la boca así de que, ya revísame. Entonces, obviamente, les enseñas todo como si no supieran nada, ¿verdad? Ajá. Pero ya es algo que hacemos en conjunto. O sea, no asustar a los niños, no inventarles cosas, no decirles, si te portas mal te van a inyectar, porque creo que es de lo peor que les podemos decir. Sí, no, y es que también influye mucho esa experiencia que tuvo también el papá. Sí. Porque si el niño te escucha, a uno como padre de familia lo escucha decir, es que no, a mí, y a lo mejor no decírselo directamente a él, pero si se lo dice a la doctora con la que estás, con la que lo va a atender, es que tuve una mala experiencia porque cuando yo fui del dentista de chiquito me quitaron quién sabe cuántas muelas y me dolió horrible el piquete y el niño empieza como que, ¿cómo? O sea, ¿a poco yo también voy a tener esa misma experiencia? Sí. Y la verdad, pues no, digo, yo creo que hay gente muy capacitada que a lo mejor el padre de familia fue con algún colega que pues en su momento no tuvo el tacto correcto, la manera de abordarlo de una manera adecuada, que pero bueno, eso no significa que tu hijo va a pasar la misma situación que tú pasaste, digo, yo considero que existe ahorita muchísima gente, hablando de usted, o sea, que existe muchísima gente que tiene la preparación adecuada para poder pues no crear malas experiencias. Sí. Yo creo que esa es la palabra. Crear una experiencia adecuada para el niño para que a su siguiente cita vaya con un chip completamente diferente. Y también eso le ayuda también al padre de familia para que entre otro chip completamente distinto. La verdad es que hay casos donde por más que lo intentas, no lo estás logrando. O sea, como ontopediatra dices, no puede ser, o sea, no puede ser. Lo piensas de que ya le enseñé, hice todas mis técnicas, así, por favor, y así todo. Y no te funciona. Yo lo que a veces hago es corto y doy otra cita. Y siento que el niño viene como que... con un chip diferente. Sí, un reset, bien padre, porque ya. Obviamente, digo, como pasan cosas muy buenas, me tocó hace no mucho con una chiquita que tiene 10 años. Y bueno, parte de la calidad de vida está también súper relacionadísima con el descanso en la noche. O sea, un niño que no respira bien en la noche es un niño que no descansa y que no rinde en el día. Ahora, señales de que tu hijo no está descansando normal es un niño que ronca, un niño que cuando lo despiertas ves babita en la almohada, de que estuvo con la boca abierta, un niño ojeroso que le nota ciertas bolsitas oscuritas, un niño que mantiene su boca abierta durante el día, si se queda ahí abre la boca, es un niño que no descansa. Entonces a mí me tocó una chiquita de 10 años con todas esas características y bueno, la mamá, ¿cómo puede ser? Y yo hago mucha interconsulta con otorrino, o sea, demasiado, o sea, gran parte de mi consulta se va al otorrino. Porque es increíble cómo normalizamos el ronquido, no es normal, no normalizamos el ronquido, en los niños tampoco es normal. Un niño que es súper cansado, siempre está súper cansado y ronca, no, hay algo ahí que no lo está dejando respirar. Entonces yo empecé a decirle a la mamá, que no, ¿sabes qué? Es que mira, le veo las características, no sé qué, y le empecé a explicar todo, y yo dije, pues tiene 10 años la niña, ya está grande, claro que no, o sea, salió de la consulta y la mamá, doctora, es que salió diciéndome que si todo estaba mal con ella, y yo, ¿cómo puede ser posible? O sea, dije, no puede ser, la regué como ontopediatra, porque tú crees que un niño de 10 años, bueno, ya está un poquito más grande, pues yo veo bebés. Claro que no, o sea, son bebés todos, y el hablar con los papás de temas de los niños o de temas de los papás pasados impacta en ellos, o sea, impacta en cómo se sienten. Claro, se sienten, claro que la chiquita la volvió a pasar, de que no, mira, le expliqué, tienes esto, vamos a ver cómo podemos hacer para que respires mejor. Ah, bueno, o sea, pero escuchar tanta palabra y tanta cosa, claro que la niña se salió así como, ¿qué tengo? O sea, todo está mal en mí. Entonces, no podemos hablar. A veces yo les digo, ándale, vete a jugar, vamos a dejar aquí la puerta abierta, y se sale el papá con el niño, yo me quedo platicando con la mamá, y entonces ya le explico, mira, ¿sabes qué? Tiene una lesión de caries, que no sé qué, que hay que hacer esto y que lo... La verdad es que es muy como que puntual lo que sí puedes hablar enfrente de los niños y lo que no.
Entonces, hay cosas que por más que sean fáciles, como para mí, ay, hombre, esto lo hago en 10 minutos, para el niño escuchar, platicarlo va a hacer, ¿qué me va a hacer? O sea, con un taladro, o qué, porque el papá le dijo que había un taladro que hacía, o sea, ¿cuál taladro? O sea, ya las piezas de mano ya no hacen tanto ruido, ya no se preocupen, ya no hacen tanto ruido. Entonces, a veces prendo la pieza y la mamá, ay, no suena fuerte. Y yo, no, pero el niño ya viene pensando que tengo un taladro. Entonces, la verdad es que lo que hablamos enfrente de los niños, aparte que se les queda de por vida, impacta en cómo se sienten en el dentista. Y a veces ni tienen nada y llegan súper nerviosos y, ¿qué me vas a hacer? Es que me dijo mi amigo y mi primo que me iba a sacar un diente y... Claro que no, o sea, no. Y luego me tocó un chiquito que lo pusieron a ver una película de náufrago. Okay. Que se arranca un diente, la verdad es que nunca la he visto. Y, oye, dije, ¿cómo? El niño llegó así, de que no, vas a quitar un diente. Y yo, no tienes ni caries. O sea... Bien curiosos los niños. Los niños, todo está aquí. O sea, todo está aquí. Y hay que siempre hablarles muy positivo. No inventar. Si no sabemos como papás cómo explicar algo, un procedimiento, un tratamiento, pregúntale a tu odontopediatra. O sea, ¿qué le puedo decir? Hay mamás que se acercan, doctora, lo quiero traer a la otra cita, pero quiero que venga súper tranquilo. ¿Qué le digo? Y yo, no, dile que le voy a hacer un dibujo en la muela, que lo que él tiene que preocuparse es pensar en qué dibujo va a querer. Porque yo sé hacer todos los dibujos, excepto tal, tal y tal. Entonces, dile qué dibujo va a querer y que él se preocupe por eso y yo lo voy a hacer. Nada más que no se me vaya a mover porque me sale mal y luego me sale una princesa en vez del Spider-Man. Entonces, ya está el niño así. O sea, la verdad es que hay muchas técnicas y los niños todo está en la mente. Entonces, obviamente tenemos que asegurar cero dolor. Oye, una anestesia, una técnica de anestesia que no te falle, que estés seguro, sí, seguro que está anestesiado un niño, porque un niño puede llorar por miedo, puede llorar por dolor o puede llorar por las dos. Entonces, tienes que identificar, pero siempre manejar sus emociones. A mí, yo siempre hablo de eso con los papás. Las emociones de los niños creo que es lo más importante porque es algo que van a recordar toda la vida. Yo fui odontopediatra porque mi odontopediatra era un amor conmigo. O sea, a mí yo tuve... que amo a balconear, pero tuve coronas, tuve resinas, tuve selladores, o sea, todo. Entonces, pero jamás yo no tengo ni un recuerdo de haber sufrido. O sea, yo amaba ir al dentista, ¿sí? Yeah. Entonces me hice odontopediatra. La verdad es que todo está en cómo platicas con los niños. El procedimiento es el mismo. O sea, el procedimiento no lo puedes cambiar. La anestesia la tienes que hacer y la corona la vas a hacer. ¿Cómo la vas a hacer y cómo vas a lograr que el niño perciba el tratamiento? Eso es lo importante. Sí, hay diferentes maneras de poder llegar a cada quien tendrá, sí, sus tendrá técnicas. Sus técnicas y sus métodos como tal, doctora. Sí. Pero, doctora, otra pregunta que le quería hacer, por ejemplo, para también los padres de familia que nos están escuchando, los doctores, ¿cuáles vienen siendo los tratamientos? Porque estábamos hablando de prevención y cómo también impacta, pero, por ejemplo, ¿qué tratamientos preventivos le podemos ofrecer al niño? Para que también, que no avance algo más. O sea, que quede todo en prevención, se pueda hacer una limpieza, porque también eso es una duda que yo he escuchado mucho en padres de familia, de que a los niños se les hace limpieza o es nada más a los adultos ya que tienen el sarro como tal. O sea, a un niño de 5, 6, 7 años se le hace una limpieza y si se hace una limpieza, ¿cómo se le hace una limpieza? ¿Se le hace como se le hacen los adultos o se le hace de una manera diferente? Mira, hay muchos métodos preventivos. La limpieza, el barniz de fluoruro, los selladores dentales, una pasta con fluoruro, el uso del hilo dental, un cepillo adecuado y demás. La visita al dentista. Entonces, lo importante va a ser que comprendamos, porque sí, esa es una pregunta súper común, de que, ¿cómo le va a hacer? Pero como mi bebé tiene 3 años, ¿sí ocupa limpieza? Y yo, ¿cómo? Claro que sí, o sea, una limpieza es súper importante. Obviamente usamos diferentes aparatos en un adulto que tiene cálculo dental. No vamos a hacer lo mismo que en un niño que solo tiene placa dental que se puede quitar con un cepillo. Entonces, hay un cepillo especial con una pasta especial para poder hacer limpiezas. Y sí podemos hacer limpiezas en los niños. La verdad es que hay veces que incluso yo les digo a los papás, ven, acércate y vamos a ver juntos el diente del niño. Y ve cómo se ve de un color, voy a hacer la limpieza, se va a ver de otro y va a aparecer abajo una mancha blanca. Y sí, o sea, un inicio de caries por una placa dental que quité literal a veces así con una gasa. O sea, entonces es muy importante entender que las limpiezas dentales en los niños son muy importantes y es el primer método. Segundo, el uso de fluoruro. Nosotros como odontopediatras y como dentistas en general podemos poner un barniz de fluoruro que viene en una concentración de 20 veces más fluoruro que una pasta. Entonces es un tratamiento muy bueno, indicado, la verdad es que en muchos pacientes. Y los selladores dentales. Los selladores dentales tienen que escogerse el caso, escogerse la molar que necesita un sellador, que también es un método preventivo muy bueno. No es una vacuna de ya le pongo el sellador, ya no va a tener caries, no, ni tampoco es una vacuna de a todos por igual, jamás. Entonces es algo muy puntual que también tiene que elegirse porque al final es un tratamiento, le estás poniendo ahí un sellador mal puesto es más peligroso que no haberle puesto un sellador. Siempre se los digo y se los digo a mis asistentes que
ya son doctoras y ya en un futuro serán odontopediatras y les digo, si no te aseguras que tu sellador esté bien puesto, ni lo pongas. O sea, ni lo pongas porque un sellador quebrado, un sellador mal adaptado te va a generar caries. Entonces, el método preventivo tiene que elegirse dependiendo del paciente, tiene que elegirse adecuadamente y ningún método, a menos que sea limpieza, fluoruro, es para todos. Entonces, toda esta información, toda esta educación se las platico a los papás en la consulta, ¿verdad? Vamos avanzando, vamos platicando. Y sí existen métodos y no es como que ni le hizo nada. No, yo les enseño, mira, ven, vamos a quitarle la placa. Vamos a ponerle ahora el barniz. Vamos a pasar el hilo dental. Ven, acércate para que veas cómo se pasa. Le doy un espejo al niño. Tú también quiero que veas para que aprendas cuando estés grande, no sé qué. O sea, la verdad es que es una consulta, mis consultas son muy largas. Yo siento a veces que son muy largas, pero prefiero que sean así porque se van súper así entrenados, los papás ya se sienten así como que, ay, al fin, ya me enseñaron, y ya en sus consultas recurrentes ya nos tardamos, no sé, 20 minutos, pero ya vienen súper entrenadísimos y eso me encanta. Entonces, la verdad es que sí hay métodos preventivos, hay que implementarlos y acudan a consulta, porque en consulta, pues nosotros tenemos la obligación de darles toda esta información. No tiene caso que yo haga selladores, resinas, limpiezas, coronas, si no te enseño cómo evitarlo. O sea, no tiene caso que un paciente se vaya a mi consultorio si no le enseñé a lavarse los dientes, si no le dije qué pasta usar, porque entonces en esos 6 meses que no lo vea, o 5 o 4, pueden pasar muchas cosas. O sea, la rehabilitación es muy importante, el hacer los tratamientos, pero lo más importante es que en casa existan los métodos de higiene. Doctora, ya para terminar, me gustaría que a la gente que nos esté escuchando, ya sea doctores, padres de familia, les pueda brindar un consejo para poder que este tema pueda llegar al alcance de ellos. O sea, ¿qué factores puede recomendar usted para que, obviamente estamos tocando el tema de prevención, pero para que no llegue a más? O sea, a un colega, un odontopediatra, a un colega usted, o alguien que quiere estudiar odontopediatra, pero que está empezando a ver niños y todo, ¿cómo le puede hacer? ¿Qué consejo le daría para poder tratar a los pacientes, a infantiles, pero también para poder tratar a los padres de familia de hacer ese cambio de chip que ahorita estuvimos platicando de eso? ¿Qué consejo le recomienda a ellos? Pues mira, yo les recomendaría, a las doctoras que están conmigo, que quieren ser odontopediatras, yo siempre les digo, lo importante en una consulta es leer al niño, saber cuando un niño ya quiere subirse al sillón. O sea, un niño que tú le digas, vente mi amor, súbete, pum. Y el niño no se quería subir, bueno, haz de cuenta que estás cada vez creando como barreras. O sea, tú tienes que ir esas barreras quitándolas, no agregando barreras. Entonces, siempre se las pinto así. Les digo, un niño, tú le tienes que decir, mira, ahorita nos vamos a subir al sillón y entonces te voy a explicar lo que vamos a hacer. Mira, que el cepillo y tienes obviamente un peluchito que te va a enseñar a cepillarle tú los dientes. O sea, toca el peluche, ve lo que vamos a hacer. Y el niño solito se va a subir al sillón. O sea, te lo juro que son pocos los niños que no se acercan al sillón. Si no se suben es porque no alcanzan y los ayudo yo. Pero realmente les puedo aconsejar jamás presionar a un niño. Siempre ir a su paso. Como odontopediatras, como dentistas generales, si vas a hacer una limpieza a un niño, jamás lo presiones, jamás lo subas a la fuerza. Jamás le digas, abre la boca y le abres a la fuerza. Jamás. O sea, un niño se acuerda de todo, jamás lo va a olvidar. Entonces, yo siento que eso es lo más importante. Para mí, que ellos estén tranquilos y que ustedes puedan lograr una consulta súper relajada. Obviamente va a haber casos más difíciles. Si no lo estás logrando, yo te recomiendo pausa y nos vemos otro día. Jamás va a ser padre amarrar a un niño y doctora, ¿y si lo agarramos ahí entre todos? Sí, los papás de que, pues si lo agarramos. Y yo, no, pues, o sea, no tiene ni caries, no lo voy, o sea, claro que no, ni está grande, no tiene lesiones de caries, solo le voy a hacer una limpieza, no lo voy a amarrar. Prefiero que vengas otro día, no me pagues nada ahorita, nos vemos la otra cita. O sea, no me gusta jamás crearles esas experiencias negativas porque a mí no me lo hicieron. Y fui muy feliz. Entonces, como que siento que ese es nuestro objetivo principal. Obviamente con los papás, como me preguntabas, ser sinceros. Jamás la sinceridad no va a justificar ser groseros o decirle fue tu culpa, porque eso no está bien, no es culpa de ellos. Es decirles con sinceridad qué les corresponde a ellos hacer en casa y qué es su responsabilidad hacer y cómo educar a sus hijos, cómo ellos cambiar hábitos. Está súper relacionado también. Si el papá se lava los dientes, el niño se va a lavar los dientes. Si el papá tiene... Hay estudios que nos dicen que si una madre tiene caries cuando está embarazada de su bebé, es muy probable, aumenta creo que en un 85%, 82% el riesgo de que su niño tenga caries. O sea, qué importante es los hábitos de los papás en los niños. Entonces, concientizar a los papás y decirles con sinceridad, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a cambiar los hábitos, vamos a hacer este cepillo, pero jamás, eso sí, lo tengo prohibido en el consultorio, juzgar a un papá
regañar a un papá, decirle esa frase de, es que si hubieras venido antes, o sea, para mí es como, no, o sea, yo no iría con alguien que me dijera, claro, si hubieras venido antes, pues no estarías el niño. Pues claro que no, o sea, si no vine antes fue porque no pude, porque no sabía, porque no tenía, no sabemos las condiciones, entonces jamás juzguen a un papá. Siempre motivarlos a enseñarles, a motivarlos a que les nazca de ellos el decir, lo voy a llevar y le voy a lavar los dientes y me voy a comprometer. Te lo juro que el cambio en los papás es increíble, porque un papá obviamente va a buscar lo mejor para su hijo. Si tú le dices que lo mejor es esto, lo va a hacer. Entonces yo confío mucho en las mamás y en los papás que van conmigo y se los juro que funciona, ser sinceros, hablar siempre con respeto y jamás juzgarlos, porque no sabemos la situación en la que estuvieron ellos antes de llegar contigo. Sí, pueden ser muchas cosas que pueden haber involucrado. Doctora, de verdad, increíble el tema que acabamos de tocar. Agradezco bastante que haya estado aquí con nosotros. Yo creo que, pues, da para poder todavía hablar muchísimo más. Es un tema muy extenso, con muchísima información, con muchas lagunas que también pueden existir como tal. De verdad, vuelvo a repetirle, agradecerle que haya estado aquí con usted, que haya estado aquí con nosotros, con toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando también. Y doctora, antes también de despedirnos, me gustaría ver la posibilidad de que si nos puede compartir con todos nosotros sus redes sociales, dónde la pueden contactar, dónde le pueden mandar un mensajito, si algún padre de familia quisiera contactarla para a lo mejor agendar una cita para llevar a su niño, o a lo mejor algún doctor o algún doctorcito que está estudiando la licenciatura, pero tiene esa curiosidad de entrarse en el mundo de la odontopediatría, que se pueda acercar, o alguien que le haya surgido un tema, una duda de este tema, que la puedan contactar. ¿Dónde la podemos encontrar, doctora? Claro que sí. Bueno, mis redes están en Instagram como marifer con i_latina.odontopediatra, que esa es como la base donde me contactan. Estamos en Río Amazonas, en Centrito Valle. Si quieren información nos pueden enviar un mensaje por Instagram y con mucho gusto les podemos contestar para poder recibirlos o resolver sus dudas, cualquier inquietud que tengan. Estoy súper abierta siempre a enseñar, a ayudarlos y bueno, es un tema que la verdad me apasiona, entonces como dices, podríamos hablar toda la vida. Se puede hablar muchísimo. Aún así, aquí en la parte de abajo van a estar saliendo una cintilla donde van a estar saliendo las redes de la doctora y los medios de contacto para que se puedan contactar directamente con ella. También agradecer en este caso a Acquaintances por ser patrocinador de este video, por colaborar con nosotros, por darse cuenta de todo esto que estamos haciendo, de traer doctores como la doctora Marifer que puedan dejar información de la más alta calidad para no nada más los doctores, que se dan cuenta que este es un tema que pues también puede ser hablado para los padres de familia, que también puede abarcar. Así que pues agradecerles a todos ustedes, doctores, que nos están viendo, escuchando. También no olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube y también importante, pues no olvidarse de ser diferente, que es lo que hemos estado intentando hacer en todos estos videos. Así que esperamos verlos en un siguiente video. Hasta la próxima, doctores. Nos vemos.